Quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Vamos a leer de los versos 19 al 23. Juan 20. Versículos 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. En esta noche el mensaje, como saben, hemos titulado esta serie La gloria de Cristo en el Evangelio de Juan, pero si pudiera, me gustaría llamar este mensaje de la angustia a la paz. 3 cosas consideraremos: el Cristo resucitado visita a los angustiados discípulos, el Cristo resucitado da paz a sus discípulos, y el Cristo resucitado comisiona a sus discípulos. Pues la semana pasada retomamos estos estudios en el Evangelio de Juan y hablamos de los estados de Cristo. Este es uno de los estados, es el estado de exaltación, en el cual la resurrección es parte de ese estado de exaltación de Cristo. En el párrafo de la semana pasada, o los pasajes estudiados la semana anterior, esa porción solo la encontramos en el Evangelio de Juan, cuando Cristo se encuentra con María. Pero lo que hoy vamos a ver, sí tenemos pasajes paralelos a esto que vamos a estudiar en esta noche, que es Lucas 24, 36 al 49. Y en esta enseñanza de hoy hay cosas difíciles, hay cosas que no son fáciles de interpretar. Realmente nosotros tenemos que recordar muchas veces el consejo de los sabios ante pasajes que a veces es mejor simplemente decir: no sabemos, el Señor en algún momento nos guiará y nos enseñará, pero muchas veces simplemente es saber que es la palabra de Dios y que hay cosas que el Señor no ha querido mostrarnos totalmente. Este es el libro de Dios. La visita de Cristo a sus discípulos tiene varios aspectos importantes que vamos a notar en esta noche. Y dice el versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día. La noche o tarde más o menos, también en otras versiones dice la tarde. Y el Espíritu Santo quiso dejar registro exactamente de esto. Exactamente de esta palabra. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál día? El día en que Cristo resucitó. El día domingo. El Espíritu Santo quiso dejar claro cuándo sucedió esto. No fue otro día. El hecho de que los discípulos estuvieran reunidos por miedo, según el versículo 19, no es solamente la razón por la que Cristo vino a ellos. Cristo vino a ellos porque Él quiso hacerlo en este día. El miedo de los discípulos pudo haber seguido martes y miércoles y jueves y cualquier otro día. Porque iban a estar con miedo porque los judíos, así como mataron a Cristo, ellos tenían miedo. Bueno, ahora vamos a seguir nosotros. Van a venir detrás de nosotros y nos van a matar. Pero más allá de esto, Cristo quiso dejar claro que Él los iba a visitar en ese día en que Él había resucitado. Y tanto es así que nosotros entendemos y vemos en la Escritura, en el versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. O sea, 8 días después, ¿cuánto es?
el propio domingo, otra vez. Entonces no fue una casualidad, no fue, el Señor mismo determinó que esto fuera de esa manera. No fue algo casual. Y esto lo vemos reproducido en la vida de la iglesia. Voy a leer unos pasajes para ustedes. En Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Apocalipsis 1:10. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La iglesia del Señor se reúne domingo. No porque un emperador en el año 321 después de Cristo, llamado Constantino, estableció que ese fuera el día del Señor. Eso no es así. La iglesia de Cristo se reúne el día domingo porque el Señor Jesucristo así lo estableció. Esa es la razón. Como parte de esta visita que Cristo hizo a sus discípulos, esta visita física del Cristo resucitado, nos habla o nos hace entender varias cosas importantes. Cristo llega con un cuerpo transformado, un cuerpo vivificado de una manera maravillosa. En Lucas 24:39, Jesucristo al verlos, Él les dice: no, yo mismo soy. O sea, no es un espíritu. Vean, tengo carne y hueso. No es una apariencia, no es un espíritu. Soy una persona real con un cuerpo y un alma, pero también totalmente diferente, sin los dolores de la muerte, sin estar afectado por las cosas de esta vida. Un cuerpo que puede comer. Le dieron un pez asado y un panal de miel. O sea, un cuerpo que puede comer, pero un cuerpo transformado. Los discípulos están turbados, confundidos, como aquellos discípulos camino de Emaús. No le pueden reconocer inmediatamente. Ese mismo Cristo hace poco estuvo en la cruz, estuvo en la tumba, pero ahora vivo, totalmente vivo. Y en Lucas 24:39, Cristo invita a los discípulos a que le vean. Y que hasta le toquen: palpad y ved que yo mismo soy. Palpen, miren, aquí estoy. No soy otro. Soy real. Tengo un cuerpo. Cristo les muestra las manos y les muestra el costado. Las marcas de los clavos y la lanza están ahí. Ahí están en su cuerpo. Las heridas de Cristo, pero sin sangrar. Ya en Lucas 24:27, Cristo le dice a Tomás: mete mi mano, si no has creído, mete mi mano aquí en el costado y verifica que es real, que soy yo. La religión cristiana no es una religión de invención. La religión cristiana está basada en hechos reales. No son supersticiones. No son invenciones de hombres, no son cuentos. Por eso nosotros no debemos iniciar nuestros mensajes como había una vez. No es así. Esto no es un cuento, es la verdad de Dios. Es la verdad de Cristo. Hay un Cristo que resucitó y un Cristo que está vivo. La religión cristiana no deja la lógica. No, nos hace ver realidades. Miren, yo mismo soy, no soy otro. Está basada en hechos reales. No deja a los hombres sin una comprensión lógica de las cosas. Por ejemplo, hoy, después de terminar el culto, nosotros vamos a tomar la cena. Ese pan y ese vino no son el cuerpo de Cristo. Al tomarlos, no cambian su composición para volverse el cuerpo de Cristo. Eso es una abominación, lo que piensa la Iglesia Católica y lo que enseña.
O sea, siguen siendo pan y vino. Esa es la lógica. No cambian su composición. Por la fe y la enseñanza bíblica, recordamos que esos elementos apuntan a la muerte de Cristo. El memorial. Y como ya sabemos, una bendición para nuestra fe recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Pero no, la religión cristiana tiene lógica. O sea, no es algo irreal, no son hechos basados en la fantasía. Nos recuerdan ese pan y ese vino que Cristo tuvo un cuerpo real y que murió. Y que murió en la cruz. Pero que también está vivo. Para terminar este primer punto, hay algo muy interesante de esta visita. ¿Cómo llega Cristo a ese lugar? Muchos creen que es el aposento alto. Muchos creen. Está cerrado. Las puertas cerradas. No hay forma de entrar. O sea, no hay forma que una persona llegue ahí. Y en un momento determinado aparece Cristo. La Biblia no dice que Él atravesó la pared. Hay personas que dicen que es que atravesó. No, la Biblia no dice. Brincó ahí por la... No dice nada de eso. Nada de eso está en la Biblia. Lo que nosotros vemos ahí es un milagro. Cristo apareció ahí. Muchos erróneamente, y esto es algo claro, Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina, 100% hombre y 100% Dios. Y nunca se confunden o se mezclan. Nunca una naturaleza invadió la otra. Así, bueno, es que ahora ya ha resucitado, entonces la naturaleza divina invadió la humana y entonces pudo. Lo que vemos ahí es un milagro, algo maravilloso, algo que queda fuera de nuestro entendimiento. Él es Dios. Y apareció en medio de sus discípulos. Permaneció siendo hombre y Dios en una sola persona. Y estamos ante un misterio. También, ¿cómo pudo tener sus heridas ahí y no sangraran? No lo sabemos. Y nosotros no debemos ir más allá de la Escritura. Solamente nos llama a creer los hechos reales que sucedieron. Nos lleva a creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Recordemos esto. Estamos pisando terreno divino y santo. Es terreno santo. Y lo que mejor podemos hacer nosotros es decir, gracias Señor por haber venido, dejar tu gloria, tomar forma de siervo y venir y habitar entre pecadores. Eso es lo mejor que podemos decir. Gracias Señor. No podemos comprender todas estas cosas totalmente, pero ahí están y son hechos reales. En segundo lugar, el Cristo resucitado da paz a sus discípulos. Hay miedo en los discípulos, la angustia los invade, el temor los tiene paralizados, la cobardía y la incredulidad están presentes. Y en un momento de esa noche, mientras están ahí, aparece Cristo. El Cristo resucitado y le dice paz a vosotros. En el pasaje paralelo en Lucas, dice que están espantados y atemorizados. Ellos dicen, esto es un espíritu. Lo que menos pensaron es Jesucristo. Ellos ven, esto es algo que no sabemos qué es lo que está pasando. Y el Señor, viendo sus corazones, le dice, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué vienen a vuestros corazones estos pensamientos? O sea, ¿qué hay? ¿Por qué están así? Y aquel que conoce los pensamientos, que conoce los corazones, al verlos así en esa angustia, Él le dice, paz a vosotros, pero no solamente termina ahí, sino que les muestra las manos y el costado. Vean, yo soy su maestro, yo soy su Señor y he resucitado. Su presencia en ese momento les aleja de todo temor. Y dice en ese momento que ellos se regocijaron. Versículo 20, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Toda incertidumbre quedó atrás. El gozo y la alegría invadieron el alma. Se regocijaron viendo al Cristo. La presencia de Cristo, ¿sabe qué? Cambia todo. Cuando Cristo está ahí, Él cambia todo. Lo que es amargo se vuelve dulce. Lo que es triste se vuelve alegría. La desesperación cambia en confianza.
la angustia en paz, porque Cristo llegó, porque Cristo está ahí. Cristo había hablado de esa paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dijo Jesucristo, Juan 14, 27. Esa es la verdadera paz. La paz que viene de Dios. No es la paz que nosotros podamos producir o intentar crear. Esta paz va más allá de un estado de tranquilidad, de quietud, de serenidad. Esta paz está asociada a la muerte y la resurrección de Cristo. Esa paz. La Biblia dice que inmediatamente después de haber dicho estas cosas, Él les mostró las manos y el costado. Esas heridas no fueron cualquier heridas, eran heridas que señalaban a aquel que murió por su pueblo, aquel que pagó un precio. Dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Fue la sangre de su cruz, logró la verdadera paz. Y los versos que siguen ahí, en el verso 21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios, delante de Él. La paz que Cristo logró para los discípulos va más allá de un estado de miedo, de angustia o de temor por las cosas que pueden suceder a nuestros alrededores, sino que Cristo y la Biblia nos presenta una situación más terrible, una paz que está relacionada a una enemistad entre los hombres y Dios, y que solamente la obra de Cristo pudo dar solución. Él reconcilió. El pecado hace una división entre los hombres y Dios. La Biblia nos presenta la lejanía que hay por causa del pecado de los hombres a Dios y esa enemistad. Cada hombre que nace en este mundo nace enemigo de Dios. No hay nadie que nazca amigo. No hay uno que nazca hijo de Dios. Nacemos hijos de ira, hijos de desobediencia. Así dice la palabra de Dios. Totalmente opuestos a Dios, extraños a Él en nuestras obras, en nuestra mente, por causa del pecado, de aquel pecado que se cometió en el huerto del Edén por Adán, y todos los seres humanos nacemos pecadores y opuestos a la verdad de Dios. Nacemos, como decía un hermano, nacemos antinomianos. Así nacemos, opuestos a la ley de Dios. No hay justo ni a uno. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni a uno. No hay. Pero el Señor nos ha dejado testimonio para que nosotros veamos nuestra condición. Tal es la condición de los hombres, y Jesucristo lo dijo así en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. Así dice la Biblia. Salmo 97:3. Fuego irá delante de él. ¿Y qué dice? Y abrazará a sus enemigos delante de él. Fuego, ira del Dios vivo y verdadero. Y abrazará a sus enemigos alrededor. Aquel día, en medio de la turbación, Cristo les hizo ver que la paz se había logrado, que aquellas marcas en sus manos y sus pies fueron la evidencia de que había sido pagado el precio para que esa enemistad fuera quitada. Las palabras de Cristo muestran que verdaderamente se había logrado paz a vosotros, paz a vosotros. Esa paz que Cristo había anunciado, yo les doy la paz, no como el mundo la da. Una paz que muchos confunden con un estado de ánimo. Yo voy a ir a tener paz y me voy a alejar unos días por allá. Una paz de tranquilidad económica, una paz de estar libre de preocupaciones, una paz que a muchos compran con pastillas.
Es interesante que en la mayoría de las cartas de los apóstoles a las iglesias era algo que se mencionaba al inicio de las cartas. Por ejemplo, en 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y después vea lo que sigue, gracia y paz os sean multiplicadas. Esa paz solo proviene de Cristo. Es la paz que nos reconcilió consigo mismo. Aquel día domingo se anunció paz para aquellos hombres. Y aquellos corazones llenos de temor, aquel día al ver a Cristo resucitado, al ver a aquel que venció la muerte, aquel que venció la tumba, el corazón y el gozo llenó sus corazones. Porque si Él vive, nosotros también viviremos. La paz había llenado sus corazones. Se había logrado la paz. Aquella enemistad que había nacido por la desobediencia de un hombre, ahora es quitada para establecer la justicia de Cristo. La paz que Él ha logrado, quitando el pecado, declarando a su pueblo justo y salvándolo. Ahora son pueblo suyo. En tercer lugar, el Cristo resucitado comisiona a sus discípulos. Inmediatamente después de anunciarles la paz, Cristo los comisiona, o sea, los envía a hacer algo. Estas palabras ya habían sido dichas por Cristo. Si van un momento ahí en Juan capítulo 17, ¿se acuerdan cuando estudiamos la oración sacerdotal? En el versículo 18 dice, Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Cuál es la comisión a la cual fueron enviados los discípulos de Cristo? ¿Fue a morir por su pueblo? No, ya Cristo murió. ¿Fue para dar perdón de pecados? No, solo Cristo puede perdonar pecados. ¿Fue para dar paz? No, Cristo es el que da la paz. ¿Cuál fue la comisión a la que fueron enviados estos discípulos de Cristo? Bueno, la comisión es anunciar el mensaje del Evangelio. Eso es. Estos hombres debían llevar y anunciar el mensaje de las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 21. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la comisión, anunciar el mensaje del Evangelio. Para eso se les mandó. Es la misma que está en Mateo 28. Id y predicad el Evangelio. Una vez muertos los apóstoles, se murió la comisión. No, siguió. La iglesia de Cristo debe llevar este mensaje. Cada creyente debe llevar este mensaje de Cristo hasta el fin del mundo. El mensaje de la reconciliación. La prioridad de los apóstoles no fue sanar todas las enfermedades, o hablar en lenguas, o suplir las necesidades de todos los pobres, eliminar las guerras, derrocar gobiernos, hacer que las personas sean más civilizadas. No, fue declarar el mensaje del Evangelio. Ese fue. Cristo vino a anunciar este mensaje y su pueblo debe hacer lo mismo. Busquemos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículos 13 al 17. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mensaje de reconciliación. La iglesia lo debe llevar. Y aquí Pablo lo está diciendo a los efesios. Después de darles esta comisión a los discípulos, entonces Cristo les da su Espíritu Santo. Dice que Cristo sopló. Estas palabras son difíciles de comprender, no porque no tenga poder para hacerlo, pues Él mismo sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. ¿Acaso los apóstoles ya no tenían el Espíritu Santo? Y entonces, ¿por qué después les dice en Hechos 1, en pocos días después de su ascensión, serían bautizados con el Espíritu Santo cuando Él asciende? Vamos a buscar Lucas 24. Vamos a buscar Lucas 24, versículos 44 al 49. Lucas 24. 44 al 49. Que es el pasaje paralelo a este. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué podemos decir? Una de las cosas que Dios hizo en ese momento, Cristo, fue abrirles el entendimiento, porque no las habían comprendido. No habían comprendido completamente el mensaje. Él les abrió el entendimiento para que pudieran comprender todas las cosas, así como aquellos discípulos en el camino de Emaús no habían comprendido, y fue necesario que Cristo les diera un repaso por todo el Antiguo Testamento para que comprendieran lo que de él estaba escrito. Así fue necesario. Les abrió el entendimiento por su Espíritu para que pudieran comprender estas cosas. Iban a tener una gran labor de ser testigos de Cristo, y ningún siervo de Dios puede hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo. Necesita de Él, ser lleno de Él. Pero por otra parte, hay cosas especiales en los apóstoles, cosas especiales, solo a ellos. Ellos recibieron el mensaje del Evangelio directamente y vieron al Cristo resucitado, pero necesitaban del Espíritu Santo para dar ese mensaje sin errores y para que la iglesia del Señor los tuviera como fundamento de la fe cristiana, sin errores. Confirmaron su enseñanza por medio de milagros. Algunos de ellos recibieron la inspiración plenaria del Espíritu Santo para escribir porciones del Nuevo Testamento. Tenían el poder de discernir espíritus y conocer cosas en los corazones de los hombres según el Espíritu les revelaba. Ellos fueron dotados de una manera especial para ser testigos de Cristo como ningún otro. Pero también con estas palabras de Cristo a sus discípulos se nos anunciaba de una forma general, apuntaba a lo que la iglesia recibiría. La iglesia recibiría el poder del Espíritu Santo en no pocos días, en Pentecostés. Y ahí
Su pueblo habló las verdades de Cristo y Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó un mensaje totalmente cristocéntrico. Y por la gracia de Dios, 3,000 hombres fueron convertidos. Por la gracia de Dios. Son cosas difíciles de interpretar. Porque el versículo que sigue en Juan 20, todavía más. Vamos a ver, Juan 20. Versículo 23. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. La palabra remitir, entre sus significados, está perdonar. Vamos a ver. ¿Podían los apóstoles perdonar pecados? Pregunta de examen. Si alguien me dice que sí, estamos en problema, voy a tener que volverme. No, ellos no podían perdonar pecados, solo Cristo puede perdonar pecados. ¿Qué vemos en las escrituras del Nuevo Testamento que hicieron los apóstoles? Voy a leer unos pasajes para ustedes. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su muerte. La comisión de Cristo al apóstol Pablo en Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La absolución de pecados que practica la Iglesia Católica Romana es un engaño. Es un engaño. No fue dado a ningún hombre. Ningún papa tiene potestad, ni ningún sacerdote o ministro que se llame del Señor, de perdonar pecados. Los apóstoles lo que hicieron fue declarar que solo en Cristo hay perdón, y dieron las evidencias de lo que es una vida cambiada y perdonada por el Señor. Entonces la iglesia de Cristo en ese sentido puede anunciar lo que Dios dice en cuanto a aquellos que son salvados, si son de Dios o aquellos que no son de Dios. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10. Primera de Juan. Dice así: el que practica, Primera de Juan 3, verso 8 al 10, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ellos anunciaron las verdades de Dios y dijeron: miren, vean, este dice ser de Dios. Fíjense, ahí están las evidencias. Ahí están. Esas palabras de Cristo dadas a los apóstoles esa noche son muy parecidas a las palabras que Cristo dio acerca de su iglesia cuando tenían que tratar el pecado en la iglesia. Vamos a Mateo 18. Mateo 18, versículos 15 al 20. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ver la vida de una persona, ver los frutos de arrepentimiento, ver y entonces declarar quiénes son aquellos que se comportan como gentiles y que no conocen a Dios. Entonces la iglesia
en la autoridad de Cristo, no debe permitir a esas personas que no se arrepienten seguir en la comunión de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Estos no pueden decirse que son creyentes y siguen viviendo sus pecados y no arrepentirse. Hasta no ver frutos de una verdadera vida convertida y que ama a Cristo, no se les puede decir hermanos o creyentes. Y la iglesia tiene ese poder para hacer eso en la autoridad de Cristo. Y por amor a Cristo, la iglesia debe aplicar lo que Cristo le dijo. Para tratar aún aquellos que llamándose creyentes, que dicen ser creyentes, pero viven como el mundo, como los gentiles. El perdón para limpieza de pecados y vida eterna solo está en el Señor, solo Él puede darla. Para aquellos que se arrepienten y confiesan sus pecados al Señor. La iglesia lo que puede hacer es declarar esta verdad y sostenerla y no llamar santo al que vive en pecado, sino ha sido limpiado por Cristo y por su gracia. ¿Qué podemos considerar de esta porción de la Escritura en Juan que hemos estudiado en esta noche? En primer lugar, el gozo de la reunión con Cristo. Ese día que Cristo apareció a sus discípulos, hizo que ellos dejaran toda angustia y se gozaran en Él. Vea, hermanos y amigos, lo que nosotros vemos aquí en los discípulos es lo que debe experimentar todo creyente. Este día es realmente especial. Este día no es cualquier día. No es como los otros días de la semana. Toda tristeza, dolor y angustia desapareció cuando Cristo les habló y les mostró las heridas. En el día del Señor se nos anuncia paz, se nos recuerda la muerte de Cristo, se nos recuerda la resurrección de Cristo, que debe llenar el corazón del pueblo de Dios, regocijo, alegría, gozo, paz, porque me están recordando aquel que vino, murió y resucitó por mí. El Señor visita a su pueblo con su palabra y con su presencia especial cuando se anuncia el Evangelio. Es de gran gozo y ánimo para nuestras vidas escuchar que Cristo resucitó. Porque al escuchar esta verdad se nos anuncia algo, que todos aquellos que han creído en Él, la muerte no será su estado final, la tumba no será nuestro estado final. Resucitaremos porque Él nos levantará y estaremos con Él por siempre. Hay gozo en el pueblo de Dios, es de gran gozo. Viviremos porque Él vive, porque Él resucitó. Tenemos perdón seguro por Cristo. Tenemos en los cielos a un perfecto mediador que está allá y nos asegura que seremos presentados santos, sin mancha, irreprensibles delante del Padre. Cada domingo es un regocijo para su pueblo. Papás, hagan lo que tengan que hacer para que sus hijos vean que verdaderamente a ustedes este día es de alegría y gozo. Que sus hijos vean que para ustedes este día es realmente especial. Pero si ustedes comienzan a dedicar sus días y este día a cualquier otra cosa, para sus hijos para mi papá este día es como cualquier otro. Quieren enseñar a sus hijos las cosas de Dios. Comiencen a darle importancia al día domingo. Comiencen. Este día es especial. Es que Cristo está con su pueblo. No es cualquier persona, es el Rey. Es el Cristo resucitado, que nos mostrará una vez más su amor y su misericordia al entregarse por nosotros. ¿Cómo vas a despreciar eso? ¿Cómo lo vas a despreciar? ¿Qué razones válidas hay para ausentarse? Si Él va a estar, ¿qué cosa es tan importante en el mundo
para no venir ese día y estar aquí? Ese día que Cristo vino, toda angustia, todo dolor y toda tristeza fueron quitadas. ¿No anhelas tú eso para tu alma? ¿No anhelas regocijo y alegría? Hoy vamos a recordar, no solamente por lo que estamos viendo, sino también vamos a observar y participar de la cena que nos recuerda la muerte de Cristo. Eso es gozo para su pueblo. De forma espiritual vemos a aquel que dio su vida, que mostró sus manos, que mostró su costado y nos deja evidencia de su amor. Vamos a buscar Isaías 49. Isaías 49. Versículo 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra. Y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Nos tiene esculpidos en las palmas de sus manos. ¿Por qué desprecias ese amor no viniendo el día domingo para estar con aquel que te amó? No. Puede ser que usted tenga muchas tristezas y dolores. Hay cosas que realmente son tristes y difíciles, sí. Pero si usted está en Cristo, todas esas angustias, desesperaciones y temores dejarán de ser, porque serán tomadas por aquel que pagó el precio para que tú tengas paz. Estar en Cristo, que un día nos resucitará. Este cuerpo dejará todo dolor y será semejante al de Él. Un día ya no habrá más llanto y dolor, y los suyos estarán por siempre con Él. Mira a Cristo por la fe. Mira al Cristo resucitado. No seas incrédulo, sino creyente. Este día domingo es la antesala de la reunión final con Cristo. Despreciar este día es despreciar la reunión con Cristo para siempre. No tengas en poco este día. Y la próxima semana remacharemos más este punto. Segundo lugar, el gozo de tener paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Tienes tu paz? ¿Tienes tu paz? ¿La tienes? ¿Tienes una verdadera paz? ¿No la paz que el mundo da? ¿Tienes la paz de Cristo y la paz con Él? ¿Tienes esa paz? ¿Estás justificado? Esa palabra debe resonar en tus oídos y en tu corazón. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Estás tú justificado? ¿Estás declarado justo delante de Dios? ¿Cómo te presentarás delante de Dios? No debes traer eso angustia y tremenda tensión a tu alma, temor de qué será de tu vida. Pero si estás en Cristo, justificado, tienes paz. La paz que solamente Él puede dar.
Hay paz para los que descansan en aquella obra perfecta de Cristo en la cruz. Fue la sangre de su cruz, fue su muerte, su resurrección, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Temes tú a la muerte? Mire, no hay temor para el que está en Cristo a la muerte. No hay temor. No hay temor. La paz ha sido hecha. La justicia de Cristo le ha sido dada. El Padre puso a Cristo en la cruz. El Hijo fue voluntariamente y murió. El Padre trató al Hijo como un pecador para que yo fuese justicia de Dios en él. En Cristo. La condenación la tienen todos los hombres ganada desde que nacen por su pecado. Pero solamente aquel que está en Cristo es justificado y tiene paz para con Dios. El gozo y la paz vienen al alma cuando eso se anuncia y se cree esa verdad. Y los ángeles anunciaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Paz para con los hombres. De todas las angustias y miedos que puedas tener hoy, hay uno que debería llenar tu mente y corazón. ¿Qué harás sin la paz de Cristo si hoy mueres? ¿Qué harás sin la paz de Cristo si hoy mueres? Pero si ya tienes esa paz, si tienes el perdón de tus pecados, si descansas en la suficiencia de la obra de Cristo, hecha una vez y para siempre, quiero decirte que cualquier angustia o temor de esta vida será quitada. Será quitada. Porque solamente serán angustias temporales y nunca podrán robarte la paz que Dios, Cristo, ha comprado para ti. Ve a Cristo para la paz que solamente Él puede dar. Él vive y los suyos vivirán. Finalmente, el gozo de anunciar el Evangelio. En Hechos 10:36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Dónde? ¿Dónde están los que tienen que anunciar este Evangelio? Están en el aposento alto con la puerta cerrada, escondidos y con miedo. Ahí están. Pero en el momento en que Cristo llega, eso debe cambiar. Vayan, los comisiono, tienen que ir. Yo estoy vivo. Sean valientes. Sean valientes para anunciar el Evangelio. Cristo está vivo. Si Cristo estuviera muerto, así, ahí sí somos gallinas. Porque no hay nada por que valga o tenga sentido. Pero Cristo está vivo y todo tiene sentido. Es real. Él vive. Anuncia este Evangelio. Sé valiente porque Él vive. Vamos a anunciarlo, digamos al mundo perdido que hay uno que murió y resucitó para nuestra justificación. Digamos con valentía que Cristo es la única paz y que sin Él no hay verdadero gozo. Son los hijos de Dios, es la iglesia de Cristo la que debe anunciar el mensaje que anunciaron los apóstoles. En Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay un mundo que no conoce del Señor. Hoy pasamos y preguntamos a unos muchachitos, ¿ustedes saben qué es el Evangelio? Nunca hemos sabido qué es eso. Y les hablamos del Evangelio. No lo sabían, no lo sabían. Hoy salimos en la tarde, pero todos los días debemos de predicar este Evangelio. Debe hacer una oración en las mañanas, Señor, dame la disciplina. Vea, porque a veces pedimos por oportunidad. Yo pienso que más bien debe ser una disciplina. Porque el Señor la comisionó. La disciplina de predicar el Evangelio. Señor, yo hoy deseo hablar de ti. Esa oportunidad yo la voy a tomar. Voy a ser valiente. Ayúdame, Señor, para hacerlo. Guíame. Me has dado tu palabra y tu espíritu.
Es un mensaje de gozo, es el mensaje de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Hay que decirles que no se engañen buscando falsa paz en los entretenimientos, en sus placeres, en las pastillas, en los vicios. Falsa paz, falso gozo. Morirán en sus pecados y la condenación será una condición para siempre si hoy no se arrepienten y creen. No temamos, sino gocémonos que Dios dio a su iglesia el poder de ser testigos de Cristo, el poder del evangelio para salvación a todo aquel que cree. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Llevemos este mensaje. Oremos. Señor, te doy gracias. Gracias por la bendición de poder hablar de ti. Gracias, Señor, por hoy todos los que han llegado, están aquí soberanamente, Señor, tú lo has determinado. Te ruego, Señor, que nos perdones. ¿Cuántas veces, Señor, no hemos sido valientes para anunciar el mensaje del evangelio? Perdónanos, Señor, por cuántas veces hemos despreciado este día domingo. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra desobediencia. Perdónanos, Señor, cuando las cosas de esta vida han tomado nuestros corazones y nos han llenado de angustia y desesperación y no hemos vuelto los ojos a ti. Haznos recordar una y otra vez el evangelio, tus promesas verdaderas. Haznos, Señor, creer más y más que tu Hijo Jesucristo está en los cielos y que es nuestro perfecto mediador y que Él perdona, que Él da vida, que Él limpia. Gracias por cada persona que ha podido escuchar tu palabra. Te alabamos y damos gracias y esto lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén.